La historia de Simón el Celote. De revolucionario a evangelista. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un fervoroso nacionalista puede encontrar un propósito superior? ¿Cómo la pasión por una causa terrenal puede transformarse en un servicio divino? La historia de Simón el Celote, un personaje crucial en la época de Jesús, ofrece una respuesta fascinante y una lección valiosa sobre la espiritualidad. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Esta historia, cargada de significado, nos revela un viaje interno de profundo cambio. Simón, conocido como el Celote, era un líder político con una convicción inquebrantable en la liberación de su pueblo. Su fervor por la causa nacionalista le llevaba a ver en Jesús un posible libertador terrenal. Sin embargo, su encuentro con Jesús no se limita a una simple batalla política. Descubrirá, en su propia carne, cómo el reino de Dios trasciende las luchas humanas, ofreciendo una perspectiva más amplia y un propósito eterno. Esta narrativa te permitirá conectar con la esencia de la transformación espiritual. Imaginemos la vida de Simón antes de su encuentro con Jesús. Una vida dedicada a una causa, a un ideal político. Pero esta vida se ve transformada, y su apasionamiento se reorienta hacia un camino más profundo, más trascendental. Descubre cómo la espiritualidad puede dar un giro radical a nuestras prioridades, cómo el amor, el perdón y la justicia pueden superar las aspiraciones terrenales. Podrás comprender que la historia de Simón no es una simple anécdota histórica, sino un espejo que refleja la capacidad del Evangelio de transformar los corazones más apasionados. Más allá de una simple biografía, la historia de Simón el Celote te invita a explorar las complejidades de la fe y la búsqueda de un propósito eterno. Imagina el impacto de un cambio radical en tus propios valores y metas, en la manera de enfocar tu pasión. Descubre cómo el Evangelio, lejos de anular las pasiones humanas, las reorienta hacia un plano superior. Conocerás las respuestas a preguntas cruciales como: ¿qué impulsa tu vida? ¿Cuáles son tus metas más profundas? ¿Cómo el Evangelio puede transformar tus prioridades terrenales y reorientar tu vida a un objetivo divino? Prepárate para una exploración profunda que te ayudará a comprender tu propia búsqueda espiritual y a encontrar un propósito más allá de las expectativas humanas. En un mundo donde la búsqueda de propósito y significado se presenta como un desafío cada vez mayor, la historia de Simón el Celote nos ofrece una profunda lección sobre la transformación espiritual. Vivimos en una época donde la política, la ideología y las luchas sociales a menudo toman un primer plano en la vida de las personas, dejando a un lado la búsqueda de un propósito trascendental. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra dedicación a causas terrenales con la búsqueda de un sentido más profundo? La historia de Simón nos ayuda a explorar esta compleja pregunta. El contexto histórico en el que Simón vivió era de agitación y tensiones. Las esperanzas de liberación y la lucha por la independencia eran temas predominantes en la sociedad judía. Simón, un ferviente nacionalista, se identificaba profundamente con estas aspiraciones. Su dedicación a la causa de su pueblo era intensa, comparable a muchos de nosotros que nos sentimos comprometidos con causas sociales, políticas o personales. Esta dedicación intensa nos permite comprender mejor su situación. La figura de Simón nos ayuda a analizar cómo las prioridades pueden cambiar en la búsqueda de un propósito más profundo. Imagine una persona profundamente comprometida con sus creencias políticas. ¿Qué pasaría si este individuo, en medio de su activismo, se encontrará con una perspectiva que trascendiera las fronteras políticas? ¿Podría su pasión y dedicación cambiar de dirección, reorientarse hacia un horizonte espiritual? La historia de Simón nos muestra que sí. Esta historia no se limita a la época de Jesús. La búsqueda de un sentido de propósito trasciende las fronteras temporales. En la actualidad, muchos individuos experimentan un vacío existencial, una sensación de falta de conexión con algo más grande que ellos mismos. La historia de Simón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pasiones, valores y metas. Nos cuestiona si estamos satisfaciendo nuestra búsqueda de sentido en el contexto de la espiritualidad. Podemos identificar en Simón una representación de la búsqueda de propósito en un contexto de agitación social y política. El llamado de Jesús, por tanto, representa una alternativa a las soluciones terrenales, invitándonos a cuestionar qué es lo verdaderamente importante en nuestra existencia. La narrativa de Simón no es simplemente una historia, es una invitación a la introspección, a la búsqueda del sentido de nuestra vida y al reconocimiento de la capacidad de transformación que existe dentro de nosotros mismos, con la ayuda del compromiso espiritual. Descubre cómo la pasión por una causa terrenal puede transformarse en un propósito eterno. Suscríbete ahora para seguir el viaje de Simón. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu perspectiva es crucial para nuestra comunidad de búsqueda espiritual. Para comprender la transformación de Simón el Celote, debemos analizar cómo las prioridades terrenales pueden ser reemplazadas por un propósito espiritual. Imaginemos a alguien profundamente comprometido con una causa política. ¿Cómo esa dedicación puede evolucionar y dar paso a una búsqueda espiritual?
La clave está en la capacidad de cuestionar nuestras propias motivaciones y valores. La historia de Simón nos presenta un caso paradigmático. Su fervor nacionalista le llevó a buscar la liberación de su pueblo a través de medios políticos. Sin embargo, el encuentro con Jesús le mostró un camino distinto, uno que trascendía las fronteras políticas y se centraba en el amor y la justicia divinas. Este cambio no fue repentino, sino una evolución impulsada por una nueva perspectiva espiritual. ¿Cómo podemos aplicar esta lección a nuestras propias vidas? Un primer paso es identificar nuestras prioridades. ¿Qué nos motiva? ¿Qué buscamos alcanzar? ¿Cómo podemos evaluar si esas metas son compatibles con nuestro crecimiento espiritual? Analizar nuestras motivaciones a través de una lente espiritual nos permite discernir si nuestro deseo de cambio tiene un origen puramente humano o si está alineado con un propósito divino. Un segundo paso es la introspección. ¿Cómo respondemos a los desafíos en nuestra vida? ¿Qué acciones o pensamientos nos permiten crecer espiritualmente? La historia de Simón nos anima a cuestionar nuestros propios valores y creencias. Podemos empezar por reconocer nuestras limitaciones y, a partir de ahí, buscar una guía más allá de lo humano, para alcanzar un propósito trascendente. Para aplicar esta perspectiva a la vida cotidiana, podemos identificar posibles desafíos relacionados a la búsqueda de un propósito más profundo. La sobrecarga de responsabilidades y las expectativas de la sociedad son ejemplos comunes. Aprender a priorizar y delegar es esencial. La búsqueda del equilibrio entre nuestras aspiraciones terrenales y nuestra espiritualidad requiere un esfuerzo constante de introspección, meditación y un enfoque en el desarrollo de valores éticos y morales. Adoptar prácticas como la oración, la lectura de textos espirituales o la meditación pueden ser herramientas clave en este proceso. El encuentro de Simón con Jesús marcó un punto de inflexión, un momento crucial en su vida que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la búsqueda espiritual. Imaginemos un mundo donde la pasión por una causa social, política o personal nos consume por completo, dejando de lado la búsqueda de un propósito más profundo. ¿Cómo podemos saber cuándo es el momento de reevaluar nuestras prioridades? La historia de Simón el Celote ofrece una respuesta poderosa. En la época de Jesús, las esperanzas de liberación y la lucha por la independencia estaban muy presentes en el corazón de la sociedad judía. Simón, como un ferviente nacionalista, se identificaba profundamente con estas aspiraciones. Su dedicación a la causa de su pueblo era intensa, impulsada por la necesidad de un cambio social. Este nivel de compromiso es algo que muchos de nosotros podemos identificar. Nos vemos envueltos en diferentes causas sociales y políticas que definen una parte esencial de nuestra identidad. Pero, ¿qué ocurre cuando esa causa, por apasionante que sea, no logra satisfacer las necesidades más profundas de nuestro ser? ¿Cuando la búsqueda de un propósito trascendente se hace más imperante? El encuentro con Jesús para Simón no fue un evento casual, fue un momento de confrontación entre dos maneras de entender el mundo. Jesús le ofreció una perspectiva diferente, una alternativa a las soluciones terrenales, una perspectiva basada en el amor y la compasión, en el servicio al otro y la justicia. La respuesta de Simón a este desafío no fue sencilla, implicó un proceso de introspección profunda y una reorientación de sus valores. Este dilema, el conflicto entre la pasión por un cambio inmediato y la necesidad de una transformación interior, representa un problema urgente en nuestra búsqueda de la espiritualidad. En un mundo plagado de retos sociales y personales, ¿cómo podemos equilibrar nuestro compromiso con la realidad tangible y nuestra aspiración a un propósito eterno? Este cuestionamiento nos invita a examinar nuestra propia vida, a reconocer las posibles limitaciones de las soluciones terrenales y a dar paso a una búsqueda más profunda, una búsqueda en la que las prioridades se reorientan hacia el significado y la verdad espiritual. Es en este punto de inflexión que la historia de Simón nos invita a un viaje de introspección esencial. La respuesta no es sencilla, pero la pregunta es, ¿estamos enfocados en el objetivo correcto? ¿Estamos satisfechos con el resultado de nuestras acciones en el corto plazo o podemos ver más allá, reconocer la importancia de nuestra búsqueda espiritual y la posibilidad de un propósito trascendente? La historia de Simón es una invitación constante a reflexionar sobre estas cuestiones. Para comprender el viaje de Simón el Celote, debemos analizar las fuerzas que impulsan las transformaciones profundas. En el contexto de la espiritualidad, uno de los conceptos centrales es la noción de conversión. Esto no implica un simple cambio de opinión, sino una reorientación fundamental de valores y prioridades. Piensa en un cambio de carrera profesional, por ejemplo. ¿Cómo se produce ese cambio? Suele haber un punto de inflexión, una serie de experiencias que hacen cuestionar las bases del camino elegido previamente. Otro concepto clave es la priorización. Simón, inicialmente, prioriza la liberación política de su pueblo. Su pasión por esta causa era evidente. Pero la llegada de Jesús le ofreció una nueva perspectiva, un nuevo orden de prioridades. Esto nos recuerda que no hay un único camino correcto, sino que la búsqueda personal de significado puede llevarnos a cuestionar constantemente las prioridades establecidas. Un tercer concepto esencial es el compromiso con un propósito trascendente. Simón,
Tras su encuentro con Jesús, dejó atrás sus ambiciones políticas para abrazar el reino de Dios. Este paso representa un claro compromiso con un propósito más allá de lo terrenal. Este tipo de compromiso, impulsado por la espiritualidad, nos invita a reflexionar sobre la profundidad y el alcance de nuestras propias aspiraciones. Podemos analizar este proceso en términos de etapas. Primero, Simón se vio enfrentado a un conflicto interno. Su identidad se basaba en su rol como nacionalista, en la lucha por un ideal político. Luego, tuvo la experiencia del encuentro con Jesús, que le planteó nuevas opciones. El aprendizaje es clave en este momento, pues aprender a aceptar alternativas y perspectivas diferentes es clave. Después, Simón se vio obligado a tomar una decisión. La decisión no fue fácil, abandonó sus aspiraciones políticas, algo que implicaba un sacrificio. Las consecuencias de sus acciones, en este caso, son tan importantes como las acciones en sí. El compromiso con una nueva visión implica consecuencias, sacrificios y la aceptación de las consecuencias. Finalmente, Simón encontró un propósito eterno. Su viaje no fue una renuncia a su pasión, sino un cambio en su enfoque. La experiencia de Simón nos invita a preguntarnos, ¿cuál es nuestro propósito eterno? ¿Qué nos impulsa a actuar? ¿Cómo podemos reorientar nuestras pasiones hacia un propósito más elevado? Aplicando la lección de Simón a nuestra vida actual, podemos identificar desafíos comunes en la búsqueda de un propósito espiritual. Un obstáculo frecuente es la resistencia al cambio. Imaginemos a alguien dedicado a un trabajo o una causa que, por años, ha formado parte de su identidad. ¿Cómo pueden surgir dudas sobre si ese camino es el correcto? El proceso puede ser doloroso, pero es esencial para el crecimiento. Otro desafío es la incertidumbre. Después de dejar atrás una vida conocida, Simón entró en un periodo de incertidumbre. En este nuevo camino, la fe juega un papel fundamental. ¿Cómo podemos cultivar la fe para afrontar las dudas y las incertidumbres inherentes a la transformación espiritual? Buscar apoyo en la comunidad espiritual, la meditación o la oración puede ser vital. El miedo al fracaso también puede paralizar. Dejar atrás las aspiraciones políticas implicaba un riesgo para Simón. ¿Cómo podemos superar el miedo a equivocarnos? Aceptar que el proceso de transformación es imperfecto y que los errores son parte del aprendizaje es crucial. Centrarse en el progreso personal, más que en el resultado inmediato, puede aliviar este temor. Un aspecto práctico para superar estos desafíos es la introspección constante. Pregúntate regularmente qué te motiva, cuáles son tus valores y qué te hace sentir pleno. Identificar y cuestionar las creencias limitantes es esencial para encontrar el camino. La meditación o la introspección diaria puede ser una herramienta invaluable para este propósito. Para implementar estas estrategias, podemos crear un plan de acción personal. ¿Qué pasos específicos puedes dar para identificar tus prioridades y adaptarte a nuevas perspectivas? Establece metas realistas. Un ejemplo podría ser dedicarle tiempo cada día a la reflexión o a buscar información sobre espiritualidad. Otro ejemplo práctico es rodearse de una comunidad de apoyo. Compartir tus dudas y experiencias con personas afines puede ser vital para el proceso de transformación. Participar en grupos de estudio o buscar un mentor espiritual puede resultar fundamental en este camino. Profundizando en la transformación de Simón, observamos la importancia de la autocompasión en el proceso. Abandonar una identidad arraigada, como la de Simón con su activismo político, puede ser un proceso doloroso. En lugar de autocrítica, es crucial cultivar la autocompasión. Aceptando las emociones complejas, el proceso de cambio se vuelve más fluido y menos traumático. Otro elemento clave es la integración de la espiritualidad en la vida cotidiana. Simón no simplemente dejó atrás sus ideales políticos, los reorientó hacia un nuevo enfoque. Podemos aplicar este principio a nuestra vida actual, buscar oportunidades para integrar la espiritualidad en nuestras rutinas, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. No se trata de renunciar a las metas terrenales, sino de encontrar un equilibrio. Analizando casos similares, encontramos ejemplos de personas que, al igual que Simón, han experimentado transformaciones radicales en sus prioridades. Un científico que, tras años dedicados a la investigación, ha descubierto la importancia de la compasión y el servicio a los demás, o un artista que ha encontrado en el arte una vía para conectar con la espiritualidad. En estos casos, el cambio no es una negación, sino una reorientación del enfoque. La historia de Simón también nos muestra la importancia del discernimiento. Para tomar decisiones significativas, como la que tomó Simón, es necesario evaluar las opciones con un prisma espiritual. No se trata de una decisión impulsiva, sino de un proceso deliberado de escucha interior, guiado por la fe y la reflexión. Consideremos a Simón no solo como un ejemplo histórico, sino como un modelo a seguir. Su historia no es una secuencia de eventos lineales, sino un testimonio del potencial transformador de la espiritualidad. Su viaje demuestra que la búsqueda de un propósito eterno puede coexistir con la pasión por las causas terrenales, no como una contradicción, sino como un enriquecimiento. Su ejemplo nos inspira a reorientar nuestras energías, a buscar un propósito más profundo y a encontrar un camino de transformación y crecimiento personal, como él hizo.
Esta comprensión de la complejidad del proceso de cambio es crucial. Es en la integración de la autocompasión, la práctica espiritual, el discernimiento y la reorientación de las energías que podemos verdaderamente comprender el mensaje de Simón y aplicar su experiencia a nuestro viaje espiritual actual. Diversos estudios psicológicos y sociológicos han demostrado la importancia de la búsqueda de propósito en la vida humana. La necesidad de encontrar significado y trascendencia es un impulso fundamental, comparable a la necesidad biológica de alimento o seguridad. La historia de Simón el Celote se alinea con estos hallazgos, mostrando cómo un cambio radical en las prioridades puede llevar a una mayor satisfacción y sentido de vida. Investigaciones recientes sobre psicología positiva han destacado la conexión entre la espiritualidad y el bienestar. Personas que cultivan una conexión espiritual, sean cuales sean sus creencias, suelen reportar niveles más altos de satisfacción, resiliencia y propósito de vida. Esto nos ayuda a comprender la profunda transformación que experimentó Simón, y cómo el Evangelio pudo ofrecerle un sentido de vida más allá de lo terrenal. Estudios sobre la evolución de las ideologías y las creencias nos permiten comprender el contexto histórico en el que Simón vivió. En esa época, la lucha por la liberación y la identidad nacional eran fundamentales. Simón, como muchos de sus contemporáneos, encontró en el nacionalismo un sentido de pertenencia y propósito. Su cambio nos permite analizar cómo la búsqueda de significado puede tomar diferentes formas en diferentes contextos históricos. Consideremos el caso de Mahatma Gandhi, un líder político que integró principios espirituales en su lucha por la independencia de la India. Su enfoque no fue una simple batalla política, sino un movimiento social basado en la no violencia y la resistencia pasiva, inspirados en su espiritualidad. Gandhi, al igual que Simón, nos enseña que la búsqueda espiritual puede ser una fuerza poderosa para impulsar el cambio social y personal. Estos ejemplos, junto con los estudios psicológicos y sociológicos, refuerzan la idea de que la transformación interior, como la que experimentó Simón, no es un fenómeno aislado, sino una respuesta natural a la búsqueda humana de propósito y trascendencia. La historia de Simón no solo es un relato histórico, sino una valiosa lección sobre la capacidad transformadora de la fe y la búsqueda de un significado más profundo en la vida. Su transición nos impulsa a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de propósito y sobre cómo la espiritualidad puede influir en nuestras decisiones y acciones. Ahora, tras analizar el contexto histórico y las investigaciones, podemos abordar las dudas que pudieran surgir sobre la transformación de Simón. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo podemos saber si estamos en el camino correcto en nuestra propia búsqueda espiritual? La respuesta no es un manual de instrucciones, sino un proceso de reflexión continua. Imagina a Simón en su momento de conflicto. ¿Cómo tomó la decisión? Probablemente no tuvo una respuesta inmediata. Su cambio fue gradual, un proceso de cuestionamiento, introspección y finalmente, elección. Este proceso gradual es algo que se observa en muchos casos de transformación espiritual. No es un evento instantáneo, sino una evolución. Otra duda común es, ¿cómo podemos mantener la motivación en la búsqueda espiritual? La respuesta se encuentra en la constancia. Como cualquier objetivo personal, la espiritualidad requiere disciplina y compromiso. Estudios muestran que personas con una rutina espiritual, sean cuales sean sus prácticas, suelen reportar mayor sentido de propósito y bienestar. Un ejemplo práctico es la meditación. Estudios demuestran que la meditación regular puede mejorar la atención y la autoconciencia, clave en la búsqueda de un propósito espiritual. ¿Cuántas personas practican la meditación como una herramienta para encontrar su propio propósito? Probablemente muchas, ya que es una práctica muy común. Además, la comunidad juega un papel esencial. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la ayuda de otros para realizar un cambio importante? La conexión con otros que comparten un camino espiritual puede proporcionar apoyo, motivación y una visión diferente. ¿Cuántos grupos de estudio o comunidades religiosas facilitan este tipo de apoyo? Muchas. Finalmente, la historia de Simón nos enseña que el compromiso con un propósito trascendente, como el que él encontró en el Evangelio, puede ser profundamente gratificante. No es una solución para todos los problemas, sino una herramienta para lograr un nivel de conexión con nuestro entorno y con nosotros mismos, que nos llena. ¿Qué podemos aprender de Simón para que nuestro propio viaje espiritual sea más enriquecedor y profundo? En resumen, la historia de Simón el Celote nos presenta un poderoso ejemplo de transformación espiritual. Su viaje, de ferviente nacionalista a devoto seguidor de Jesús, nos recuerda que la búsqueda de un propósito eterno es posible. La increíble transformación de Mateo, sino de reorientarse hacia un horizonte superior. La traición de Judas, la búsqueda de un significado una decisión que cambió la historia. La introspección, el cuestionamiento de nuestras prioridades y la integración de la espiritualidad en nuestra vida cotidiana. Hemos aprendido a reconocer la importancia de la autocompasión en este proceso, así como la necesidad de rodearnos de una comunidad de apoyo. En última instancia, la historia de Simón nos invita a encontrar un equilibrio entre las metas terrenales y el propósito trascendente. ¿Cómo podemos aplicar estos aprendizajes a nuestra vida? Primero,
Identifica las áreas de tu vida donde sientes una desconexión o la necesidad de un propósito más profundo. Luego, practica la autorreflexión. ¿Qué valores y creencias guían tus acciones? A continuación, identifica aquellos comportamientos o valores que desees cambiar. Este proceso te ayudará a establecer un plan de acción que se ajuste a tus necesidades y posibilidades. Una vez identificados los cambios deseados, empieza a integrar prácticas espirituales en tu rutina. La meditación, la oración o la lectura de textos inspiradores pueden ser herramientas valiosas. Busca momentos para conectar con tu interior y reconoce la importancia del apoyo. Conéctate con personas que compartan tus intereses o busca orientación espiritual profesional si así lo necesitas. Recuerda que el viaje de Simón no fue lineal. Fue un proceso complejo y en ocasiones doloroso. El proceso es importante y la clave está en la perseverancia y la búsqueda constante de una conexión más profunda con lo divino. Sigue explorando tu propia espiritualidad. Compártenos tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Únete a nuestra comunidad de búsqueda espiritual. La historia de Simón nos deja una profunda reflexión. La búsqueda de un propósito eterno no implica la negación de nuestras pasiones, sino su transformación y reorientación hacia un plano superior. Simón, al dejar atrás su fervor nacionalista, no abandonó su pasión, sino que la canalizó hacia un propósito más trascendente. Su ejemplo nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestras propias prioridades y a explorar si existe un camino que vaya más allá de las metas terrenales. Reflexionemos sobre la complejidad de este proceso. No se trata de una decisión fácil ni inmediata. Simón experimentó un proceso de conflicto interno, de discernimiento y finalmente, de elección. Su viaje ilustra la necesidad de introspección y de estar dispuesto a abandonar lo conocido para abrazar lo desconocido. Este es un proceso personal que requiere tiempo, valentía y la aceptación de que el camino no siempre será fácil. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar la historia de Simón a la práctica? Podemos comenzar por la introspección. ¿Qué nos impulsa a actuar? ¿Cuáles son nuestras prioridades y cómo se relacionan con nuestra espiritualidad? La práctica de la meditación o la reflexión diaria puede ser una herramienta fundamental para conectar con nuestras motivaciones más profundas. Además, encontrar una comunidad que comparta nuestra búsqueda espiritual puede ofrecer un valioso apoyo y perspectiva. La historia de Simón no es un fin, sino un comienzo. Nos invita a continuar nuestra propia exploración espiritual. ¿Qué otras historias de transformación nos esperan en las páginas sagradas o en las experiencias de aquellos que nos rodean? Acompáñanos en esta aventura de descubrimiento. Investiga las enseñanzas de Jesús y profundiza en la espiritualidad. Sigue aprendiendo y reflexionando sobre temas como la meditación, la compasión y el servicio a los demás. En última instancia, el legado de Simón nos inspira a no solo encontrar un propósito, sino a vivirlo con pasión, compromiso y un profundo sentido de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Sigamos el camino de transformación interior y el espíritu de búsqueda continua. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.